Estamos y lo hacemos para continuar con más información. Y mire, la semana pasada, concretamente el jueves, la Asamblea Constituyente recibió los resultados de la encuesta juvenil esta que realizó el programa Prepa Sí. Ahí los jóvenes de preparatoria integraron diversas propuestas para que sean tomadas en cuenta en la discusión, desde luego, del proyecto de constitución. Para conocer los detalles de los resultados y también los planteamientos presentados, esta noche nos acompaña Karen Quiroga Anguiano, quien es coordinadora ejecutiva del programa Prepa Sí. Karen, qué gusto recibirte, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Pues mienten o por lo menos se equivocan aquellos que dicen que los jóvenes no están interesados en la participación, ¿no? Aquí un ejercicio que muestra exactamente lo contrario. Yo creo que ellos están muy interesados en participar y bueno, pues esta consulta fue todo un éxito en la participación. La hicimos en 2 días, ¿no? Lunes y martes, 24 y 25 de este mes de octubre. Y bueno, pues participaron de los 138 planteles que existen en la Ciudad de México de nivel medio superior, un total de 129,299 jóvenes. Muchísimos. Ahora, lo importante es lo que dijeron, ¿qué expresaron en este ejercicio, Karen? Bueno, ellos elaboraron 4 preguntas muy importantes. Estas 4 preguntas, bueno, pues engloban lo que a ellos les interesa. Primeramente, bueno, pues el tema de sus derechos. Sí. Hay una Carta de Derechos de los Jóvenes en la Ciudad de México y bueno, pues esta Carta de Derechos, ellos la difundieron, la leyeron, discutieron acerca de este tema de derechos y bueno, pues la entregaron en conjunto con el resultado, diciéndole al constituyente, bueno, pues que son los derechos que quieren para que los jóvenes tengan este contenido dentro de la Constitución de la Ciudad de México. Hablan ellos acerca de igualdad, acerca de diferencias, acerca de diversidad, hablan acerca de justicia, hablan acerca de respeto, hablan acerca del derecho a la educación, que es sumamente importante. Y bueno, pues en otra de las preguntas hablaban acerca de la beca Prepa Sí, que quieren que quede totalmente ahí inscrita en la Constitución para que nunca nadie pueda quitarle el apoyo a los jóvenes, que esto, bueno, pues ha sido un total acierto, ha sido un programa muy noble, porque digo, bueno, cuando tú y yo íbamos a la escuela, pues no había dinero. Estas posibilidades de garantizar sobre todo el futuro, Karen. Claro. Es el futuro de estos jóvenes. Claro. Y el otro tema, bueno, que ellos se preguntaron, pues fue el asunto de poder participar en elecciones a los 16 años. Y fue un rotundo sí. Sí quieren participar, sí quieren elegir a sus autoridades, pero también quieren participar en el diseño de esta ciudad. Karen, porque son justamente quienes participaron jóvenes de preparatoria, es decir, tienen 16, 17, 18, algunos ya 19 años, pero son los menos, pero desde los 15, bueno, pues ya están opinando, sí quiero votar, sí quiero opinar, sí quiero que me tomen en cuenta. Y hoy en una consulta, hoy en un referéndum, hoy en una elección no podrían participar, sin embargo, estamos viendo justamente lo que decíamos, su interés por decidir, su interés por enterarse y por formar parte de un esquema, de un aparato formal, porque la convocatoria igual ustedes la organizaron con la colaboración del Instituto Electoral Capitalino y se sumaron a las mesas, se sumaron a la capacitación, es decir, están interesados en hacerlo no nada más por figurar, sino por entrarle de lleno al tema. Sí, el Instituto Electoral nos proporcionó, bueno, pues todos los materiales, que fue, bueno, pues muy alentador para los jóvenes, porque, bueno, pues por primera vez ir a votar en una mampara, pues es toda una experiencia, ir y depositar lo que tú opinas en una urna, bueno, pues es totalmente distinto, digo, tú recordarás la primera vez que votaste. Es inolvidable. Bueno, pues te acuerdas, ¿no? Entonces, hoy nuevamente la Ciudad de México vuelve a colocarse en un debate nacional. ¿Cómo colarse en un debate nacional? Bueno, pues estar ahí diciendo los jóvenes tienen derecho a votar a los 16 años. Me parece que esto tendría que estarse discutiendo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y bueno, pues hacer una reflexión acerca de esto. Y nosotros vamos a ir a entregar también a Cámara de Diputados esta encuesta, el resultado de esta encuesta, porque nos parece sumamente importante que todo el mundo conozca que los jóvenes quieren participar. ¿Cómo recibieron los constituyentes a estos jóvenes? ¿Cómo recibieron su propuesta? Mira, pues estaba Alejandro Encinas, Elena Chávez,
Julio César Moreno, estaba Roberto López, y bueno, pues muy gustosos al principio, bueno, pues con toda la algarabía que esto causa, ¿no? Llegar con muchos jóvenes, pues de momento con toda la energía. Bueno, primero se sorprendieron, posteriormente empezaron a ver lo que era este resultado, y bueno, pues un discurso de Alejandro Encinas, bueno, totalmente ad hoc con lo que los jóvenes están pensando. Y bueno, pues diciendo que la única obligación que tienen los jóvenes es defender sus derechos, ¿no? Y defenderlos todos los días con su propio actuar, ¿no? Cuando tú piensas que tienes derecho a la educación, pues tienes que ponerte a estudiar y tienes que buscar las oportunidades y tienes que estar cerca de las casas de estudios en las cuales, bueno, pues es en donde se imparte el conocimiento. Y aparte hablaba, bueno, pues del acierto de Prepasí con el jefe de gobierno, bueno, pues ha sido un hombre interesado por la juventud, con la creación de los hospitales de las emociones, que ha sido Bien. todo un acierto, porque muchas veces a nadie nos educan para ser papás, ¿no? Y entonces el tener una herramienta muy cerca, pues es todo un elemento que nos puede ayudar a que las cosas mejoren en casa. Y otra de las cosas, bueno, pues las distintas becas, ¿no? Tanto el INJUVE como nosotros, como Prepasí, pues estamos becando a los jóvenes de la Ciudad de México. Y el objetivo es, bueno, pues poderlo hacer de tal manera que ellos sientan que tienen a alguien en quien recargarse, que tienen a alguien con quien acudir, si tienen algún problema, si están con algunas dudas, etcétera, ellos pueden acercarse al gobierno de la ciudad, y esta es una parte muy importante porque siempre un gobierno debe de procurar estar cerca. El apoyo que han recibido, Karen, de verdad, enhorabuena por estos resultados y gracias por compartirlos con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por dejarnos dar a conocer el resultado. Esta es su ventana.